El cuerpo no distingue entre placer y sacrificio, solo entre lo que conserva y lo que pierde. Cada gasto invisible acelera el tiempo. Cada contención construye vida. No es moral, es biología. Y quien domina su energía, domina su destino. Cualquier hombre que haya investigado la retención de semen se ha encontrado con una afirmación repetida constantemente, que no existe evidencia que la respalde. Incluso se le ha dicho que la pérdida de semen no tiene ninguna consecuencia real. Sin embargo, esa idea se construye sobre una suposición equivocada, que el material reproductivo puede ser gastado una y otra vez sin afectar al organismo. La biología no respalda esa creencia. De hecho, la biología clásica sostiene prácticamente lo contrario. En la base de la vida existe una regla fundamental. El cuerpo debe mantenerse a sí mismo antes de poder reproducirse. Las dos funciones principales del organismo humano son la regeneración y la reproducción. Ambas dependen de una misma fuente de energía, la propia vida del individuo. Cuando el cuerpo entra en un estado de escasez, como ocurre en situaciones de enfermedad o desnutrición, el deseo sexual tiende a desaparecer. El organismo deja de invertir en reproducción, porque su prioridad pasa a ser la supervivencia. Esto demuestra que el cuerpo reconoce el coste de reproducirse. No es un proceso gratuito, es una inversión energética real. El cuerpo está constantemente dividiendo sus recursos entre regenerarse y reproducirse, pero esa división no siempre es equilibrada. Con el paso del tiempo, la capacidad de reparación comienza a quedarse atrás respecto al desgaste. Es en ese punto donde empieza el envejecimiento. El organismo ya no logra compensar lo que pierde. A medida que este desequilibrio se acentúa, el cuerpo avanza lentamente hacia el deterioro. La reproducción acelera ese proceso, consume recursos que podrían destinarse a la reparación del propio organismo. Cuanta más energía se desvía hacia la reproducción, menos queda disponible para mantener la integridad del cuerpo. La reproducción, en términos biológicos, acorta la vida. Esto no es una idea controvertida. Existe un principio ampliamente reconocido llamado la teoría del soma desechable. Según esta teoría, la energía que se invierte en reproducirse es energía que deja de invertirse en longevidad. Este patrón se ha observado en múltiples especies, incluyendo la humana. Muchas personas intentan esquivar esta realidad argumentando que la masturbación no es reproducción y por tanto no implica ningún coste. Sin embargo, en el cuerpo masculino, el proceso fisiológico es prácticamente el mismo. Se produce estimulación, se movilizan los fluidos, se activan los mismos mecanismos y finalmente ocurre la eyaculación. Desde el punto de vista biológico, el resultado es esencialmente igual. El cuerpo no distingue entre un acto reproductivo y uno solitario. En ambos casos, hay una pérdida de recursos que deben ser regenerados. Cada eyaculación implica la reposición de células germinales, tejido nervioso y diversos componentes bioquímicos. El organismo no considera la eyaculación como algo trivial. Es una pérdida de recursos reproductivos. Se suele decir que el semen es barato, que el cuerpo lo produce fácilmente y que su pérdida no tiene impacto. Pero esa idea es engañosa. La próstata es uno de los órganos más ricos en zinc del cuerpo. El semen contiene sustancias como espermina, colina, potasio, glucosa y otros elementos esenciales. No es un fluido insignificante. Es una composición compleja que requiere recursos valiosos. Si realmente fuera algo sin coste, no se observarían diferencias entre organismos que lo producen y los que no. Sin embargo, los eunucos han vivido, en promedio, décadas más que los hombres que sí producen semen. Animales castrados también presentan una mayor longevidad. La diferencia clave es la ausencia de producción y liberación de semen.
Existen incluso especies que mueren tras una sola eyaculación. Negar cualquier consecuencia equivale a decir que perder sangre repetidamente no tiene impacto, porque el cuerpo puede regenerarla. Sí, el cuerpo repone lo que pierde, pero ese proceso no es gratuito. Consume energía, tiempo y recursos limitados. Esta lógica también podría explicar por qué, en muchas especies, las hembras viven más que los machos. No están sometidas al mismo patrón constante de producción y pérdida de semen. Aunque la mujer también invierte energía en la reproducción, su proceso está ligado a ciclos como la menstruación, el embarazo y la lactancia. Es común escuchar ejemplos de hombres muy activos sexualmente que vivieron muchos años. Figuras como Picasso suelen mencionarse, pero estos casos pueden ser excepciones. No vivieron más gracias a esa actividad, sino a pesar de ella. También existen numerosos casos opuestos, hombres con alta actividad sexual que murieron antes de tiempo, y, por otro lado, individuos que llevaron una vida más contenida y alcanzaron edades avanzadas. Ejemplos históricos como Tesla, Newton o Kellogg muestran longevidades destacables en comparación con su época. Más allá de los nombres, el punto central es que el desgaste constante acelera el deterioro. En el hombre, el acto sexual tiene un carácter catabólico. Implica una pérdida. En la mujer también hay desgaste, pero en el hombre, este proceso está directamente ligado a la expulsión de recursos biológicos. La vida se mueve entre dos fuerzas, la construcción y la destrucción. Durante la juventud, la capacidad de regeneración domina. En la madurez, ambas fuerzas se equilibran, pero en la vejez, el desgaste termina imponiéndose. Todo aquello que acelere ese desgaste forma parte del proceso de declive, y dentro de esa lógica, la actividad sexual excesiva contribuye a ese avance. Si se entiende el coste biológico de la reproducción, surge una pregunta evidente. ¿Cómo podría la retención ser algo antinatural? En la naturaleza, los animales no practican el sexo por entretenimiento, solo lo hacen en periodos concretos. Durante la mayor parte de sus vidas, no eyaculan. Es su estado natural. No necesitan hacerlo constantemente para mantener su salud. La idea de que es necesario eyacular regularmente para prevenir enfermedades proviene de estudios que no han demostrado causalidad, solo correlación. Algunos estudios sugieren beneficios de la actividad sexual frecuente, pero no establecen relaciones claras de causa y efecto. Otros estudios incluso muestran asociaciones con problemas de salud, sin embargo, estos suelen ser ignorados. Si realmente la actividad sexual protegiera la próstata, resultaría contradictorio que muchos tratamientos médicos reduzcan el deseo sexual. Medicamentos como ciertos inhibidores hormonales tienen ese efecto. El argumento de si no lo usas, lo pierdes, tampoco parece aplicarse aquí. No necesitas llorar constantemente para que tus ojos funcionen. No necesitas producir saliva continuamente para mantener tus glándulas activas. Entonces, ¿por qué sería necesario eyacular regularmente para mantener el sistema reproductivo? Muchas especies pasan largos periodos sin actividad sexual y no presentan problemas cuando llega el momento de reproducirse. A menudo se afirma que no hay ciencia que respalde la retención. Pero quizá la cuestión no sea la ciencia moderna, sino la biología fundamental. Y en biología, la reproducción tiene un coste. Conservar los recursos reproductivos implica conservar energía. Es una lógica básica. Cuanto menos se gasten estos recursos, menor será el desgaste del organismo. El término retención de semen puede resultar engañoso. Da la impresión de que se trata de una práctica especial, cuando en realidad es el estado natural en la mayoría de especies. No llamamos retención de comida al hecho de que un animal no coma constantemente. No llamamos retención de aire.
al hecho de respirar de forma natural. La retención no es una excepción, es la norma. Es la forma en la que el cuerpo está diseñado para funcionar en equilibrio con la naturaleza. La biología no habla en opiniones, habla en principios. Y uno de esos principios es claro. Cada acción tiene un coste. El cuerpo elige siempre entre gastar o conservar, entre desgastarse o mantenerse. Entender esto cambia la forma en la que ves tu propia energía y también la forma en la que decides usarla. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete si quieres contenido que te haga pensar diferente, porque lo que haces con tu energía define en quién te conviertes